Familia. Bienvenidos. Buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar hoy martes de mesa con un tema interesantísimo que afecta a todos los miembros de la familia porque los partos suelen ser los días más felices, los momentos más felices, el nacimiento de nuestros hijos, en la forma en que nacen, cómo nosotros enfrentamos ese proceso, cómo el resto de la familia lo vive. Y en República Dominicana, eso que acaba de decir Edwin, es así, ha ido galopando el parto por cesárea. Vamos a hablar del parto vaginal que casi está quedando atrás en comparación con el parto por cesárea y en nuestro país ocupando esos lugares tan alarmantes. Vamos a ver por qué, cuáles son los beneficios y cuáles son incluso las desventajas con relación a la mujer y sobre todo a la criatura. Bienvenidos, gracias por sintonizar un día más. Nairobi Viloria, Diana Lora, ¿qué tal, chicas? Muy buenas noches, contentísima porque los martes me encantan, son los días de todavía más educativos, siempre lo son en esta noche María Cela, pero hoy yo sé que vamos a dar respuesta, lo vamos a intentar con un panel de expertos que tenemos, a esas preguntas frecuentes sobre el tema de la cesárea en República Dominicana y especialmente ese aumento, porque falta mucha información y uno de los ingredientes esenciales en toda esta vorágine de aumento de la cesárea también tiene que ver con la información y lo vamos a abordar para dar respuesta a esas preguntas, así que vaya preparando la suya, porque más adelante María Cela va a decir el hashtag para que se anote con su pregunta temprano y nos dé tiempo a darle respuesta. Buenas noches, Diana. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, nosotras tres tenemos cada una experiencia distinta Ay, con el sí. tema del parto, pero estoy segura que nuestras televidentes también y queremos que colaboren con nosotras sobre lo que vivieron en esos momentos, si el tema de la cesárea fue una decisión personal, si fue que se lo recomendó el médico, por qué, si fue necesaria, si no fue necesaria, porque la verdad es que las cifras de la República Dominicana llaman poderosamente la atención en comparación con otros países que evidentemente hay que llegar a la conclusión de que un gran porcentaje no se necesitan, No son no se hacen necesarios. porque haya una justificación Médica. médica para Exacto. que eso sea así. Y por eso es que hemos organizado el panel de Sí, esta tú noche. sabes que a mí me gustaría que antes que entráramos a la mesa compartiéramos un poco de nuestras propias experiencias como madres. En particular, yo, claro, me llevo el trofeo porque son 4, ¿no? Pero he vivido los 4 tipos distintos de parto que creo que existen y los médicos me corregirán. El primero en Estados Unidos, y yo lo he contado en alguna ocasión, en alguna entrevista, el primero en Estados Unidos totalmente natural, yo totalmente ingenua, quería lo mejor para mi criatura, nada de anestesia, etcétera. Una primeriza que además nunca he dilatado naturalmente más de 2 centímetros. Ya ustedes se imaginan lo que yo viví. Fue un parto Largo. muy difícil, demasiadas horas y muy traumático para mí. Estuve 2 días más de lo normal. En los hospitales americanos te sacaban rápido en aquel entonces y estuve 2 días más de lo mal que quedé. Luego el segundo parto que me pusieron la epidural y que también fue un parto natural, yo dije, wow, qué diferencia. Pero ahí me indujeron el parto, ahí entró la hormona, entonces el dolor de las contracciones es tremendo, pero bueno, ya ahí decidieron ponerme epidural cuando me la pusieron y ya todo fue fantástico. El tercero, el día entero de parto, inducido también, y ya a las 9 de la noche no se va a poder, cesárea, necesaria. Se reunieron todos los médicos porque ellos sabían que ya yo había hecho un programa sobre las cesáreas innecesarias y se reunieron todos el anestesiólogo, Mira, el María Cela es pediatra. médicamente recomendable, Mi te tuvieron que amor, tú no asesorar. quieres que tu criaturita sufra, ¿verdad? Ya, yo creo que ya va a empezar a sufrir, o ya está sufriendo, vamos arriba. Y yo, Sí. no, vamos arriba. Y el último, pues, una cesárea planificada. O sea, los 4 tipos de parto que creo que existen. Así que, en el caso de ustedes... Bueno, Diana, para que seguir en orden descendente. Sí, bueno, los míos, los dos fueron parto natural. El primero fue inducido, pero fue parto natural. Y el segundo no necesité que fuera inducido porque rompí aguas antes de que me indujeran. Pero estaba programada para inducirme también, pero llegó natural.
Y yo nunca he roto aguas, jamás. Yo no sé lo que es eso. Naturalmente yo, no sé lo que es eso. Pero lo que sí puedo decir, que no lo dije, es que la recuperación del parto natural fue muchísimo más rápido Sí, de sin los duda dos alguna, primeros es partos. muy rápido. Sí, Es más, salvo por el primero. con decirles que al día siguiente de yo haber dado a luz mi primera hija, yo fui al supermercado. ¡Wow! Ah, pero excelente. En mi caso, Victoria solamente y fue por cesárea, pero no estaba programada. Yo fui ese día a una consulta y cuando me hicieron la revisión y una sonografía del lugar que aplicaba por la semana que tenía, yo estaba en la semana 38 ya, me dijeron que tenía líquido amniótico, comenzó un goteo, que era importante y por el tamaño de la bebé, Victoria venía de casi 9 libras. Entonces, esa misma, eso fue en la mañana y en la tarde me hicieron la cesárea a las 4 de la tarde. Ahí está. Rapidísimo. No sé si realmente aplicaba o no, pero Ahí está. fue un proceso y la recuperación, claro que sí, más lenta. Y además fue en plena pandemia. Los puntos, yo me lo tuve que quitar sola en casa. ¡Wow! Porque no podía ir. Esos fueron los días donde mencionar la palabra COVID era de Y hospital, pánico nadie generalizado. quería un hospital. No, entonces la otra me dijo, no puedes venir a la clínica No. a quitártelo. Entonces fue toda una experiencia que ahorita tengo mis preguntas para los médicos acá. Todas tenemos experiencias de una manera u otra y tenemos muchas cuestionantes y tenemos 5 expertos en nuestra mesa, gente que ha opinado sobre este tema en todos los sentidos, porque como decía yo, tiene muchas aristas. Nos vamos con el informe y el hashtag cesáreas innecesarias o innecesarias, sin el signo de interrogación. Adelante. La República Dominicana supera con creces la tasa recomendada de cesáreas, con cifras que nos convierten en el primer país de América en porcentaje de partos no naturales. Mientras la Organización Mundial de la Salud sugiere que solo entre un 10% y un 15% de los partos sean por cesárea, en República Dominicana en el sector público superan el 50% y en el sector privado, aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que es más del 90% de todos los partos. La realidad es que las cesáreas han ido en aumento en casi todo el mundo, pero no tanto como en República Dominicana. Según un informe publicado en la revista Lancet a nivel regional, en América Latina y el Caribe la tasa es del 44%, en Asia del Sur 18%, en Norteamérica 32% y en Europa 27%. Claro que existen casos donde la cesárea está justificada, pero es evidente que en un gran porcentaje no son necesarias desde el punto de vista médico y que esto tiene un impacto en la salud de la madre y del bebé. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, hablaremos con especialistas de la salud, ginecobstetras, perinatólogos y pediatras para desentrañar las causas de las alarmantes cifras de cesáreas en República Dominicana, las consecuencias en la salud de los infantes y sus madres y qué debería hacerse en el país para que más niños nazcan mediante un parto natural. En la mesa son el doctor Yotin Ramón Pérez, ginecobstetra, profesor de simulación obstétrica en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un artículo muy interesante donde él describía la diferencia de un parto natural y un parto por cesárea para un médico. Eso lo vamos a explicar. El doctor Roberto Nina, médico ginecobstetra, también presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Gracias por estar con nosotros. El doctor Tami Santana Monsanto, especialista en ginecología oncológica y obstetricia, encargado del programa materno-infantil del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. La doctora Taina Malena, a usted le tienen que decir muchas veces. Sí, o sea, no fue un error mío. No. Ok, doctora Taina Malena, médico pediatra, especialista en cuidado crítico neonatal, coordinadora neonatal del Servicio Nacional de Salud. Gracias por estar con nosotros. Y Milcíades Albert, médico ginecobstetra, actualmente es asesor del Distrito 3 del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Tenemos una mesa potente, así es que no se mueva de sus asientos porque volvemos en un instante así, rapidito. Cesáreas innecesarias en República Dominicana o parto vaginal versus cesárea, cuando regresemos de la pausa.
Desarrollamos una mesa interesantísima en la pausa, así es que no se mueva, de verdad que hay muchas opiniones interesantes. Vamos a empezar conversando, precisamente averiguando a qué nivel estamos. Las estadísticas varían, porque uno leía 58% en el sector público, pero en el privado eso se puede elevar aún más. Yo leí hasta 90%, decía, Dios mío, pero tanto las mujeres no necesarias. ¿Por qué, si ha habido un aumento a lo largo de los años considerable, o si esto ya lleva muchos años así, y cuáles son las causas de que esto esté ocurriendo? Empezando por ahí. Pero tú querías que yo te preguntara una cosa. Sí, sí, porque en la pausa él me dijo, te faltó un quinto claro, parto. te faltó el parto vaginal después de cesárea. Ojalá alguna de las mujeres que han tenido esa experiencia, que en mi caso particular tengo varias, ojalá que se comuniquen por el hashtag y sí puedan comparar de manera real lo que es haber vivido la experiencia de una cesárea y luego de eso saber realmente valorar lo que es un parto vaginal después de cesárea. El doctor Julio Goner, un buen ginecólogo de Santiago, hizo una experiencia muy interesante. Él tomó 100 mujeres que habían tenido una cesárea en Santiago y las separó en un grupo, las puso en un grupo especial, claro está, tenían un cuidado maravilloso y demostró que más de un 70% de las mujeres tuvieron parto vaginal después de cesárea. Y yo le dije, Julio, pero entonces lo que tenemos que hacer es que después que la mujer se le haga cesárea, vamos a ponerla a parir, porque paren más después. Pero de hecho, no solo en Santiago se hizo este tipo de estudios, sino que también en la maternidad de la señora Altagracia se hizo una tesis con cesárea en 2 y 3 ocasiones y parieron normal. Doctora, Pues, pero entonces hay un mito en la población, porque para muchas personas, una desinformación, después de tú tener una cesárea no puedes tener un parto vaginal. Sí, claro. Se puede. Lo que pasa es que hay que cumplir con ciertas condiciones antes de intentar el parto vaginal después de cesárea. En mi caso, yo le propuse al doctor, porque habían pasado 7 años de la cesárea, yo dije, doctor, yo no podría tener este parto natural. Y me dijo, mira, sí, claro que sí, son 7 años, pero igual tú eres añosa, palabra horrible que ya les dije que ustedes tienen que eliminarla, por favor, de su vocabulario. Está eliminada. Añosa para parir, porque tenía 41, 42 años y ese fue el último. Y mejor ya vamos a hacerlo directo cesárea. Por comodidad o por lo que fuera, esa fue la decisión. Ahora, vamos a hablar de esto y hablaremos más adelante sobre esto. Qué interesante, señores, para que vean, tumbando mitos. ¿Por qué? ¿Es así? ¿Es esa cantidad que mencionaba yo al principio, 58% más de 90% en el sector privado? ¿Ha habido un aumento? ¿Y cuáles son las causas? En el sector público se ha mantenido entre 2023 y 2024. Estuve revisando al mes de septiembre. Se ha mantenido. ¿En cuánto? ¿58? No, 49. 48 en el 2000. Ahora, hasta la fecha, al día de hoy, tenemos 49%. 49. Según repositorio del Servicio Nacional de Salud. Pero ha estado más alto, eso varía. Eso va variando, pero si lo comparamos con la estadística que ustedes refirieron del 58, Exacto. hemos ido bajando. Pero la mitad de los partos en público son cesáreas. Sí. La Según- mitad. Según las estadísticas, sí, pero se ha visto un aumento a nivel mundial. El tema de la cesárea, en nuestro país no está exento de eso, claro. Y como bien mencionabas, a nivel privado se estima que el porcentaje es más alto aún. A nivel ¿Cuánto? privado, a nivel sí. privado se habla casi hasta de un 80%. Hay estadísticas que lo mencionan. Lamentablemente sí que estamos un poquito peor. Es un 90%. De acuerdo al Departamento de Estadísticas Vitales del Ministerio, donde se machean todos los nacidos vivos, tienen que registrarse allá. Pero lamentablemente los nacidos vivos no tenemos muchas veces el dato de las indicaciones, que fuera importante para uno ver cómo está. Claro. En el 23, Por eso es que cuando se ha mantenido el 90%. se suman los partos en el sector público y los partos en el sector privado, sube la cifra, porque en el sector privado es mucho más alto. Pero 90% significa que más de la mitad de las cesáreas son innecesarias Pero en el no, sector no, privado. no necesariamente. Es juego de palabras. Ok. Pero entonces, ¿cómo se explica que en Europa, por ejemplo, sea un 27% el porcentaje de cesáreas y en las clínicas privadas de la República Dominicana un 90%? Eso no tiene sentido. Eso tiene una explicación que Vamos a ver. pudiéramos basarla en Hablar el de tipo de servicio o de sistema de salud que maneja Europa
comparado con el de nosotros. Fuera de cámara hablábamos, por ejemplo. Y en Estados Unidos. En también. Estados Unidos, por ejemplo, aquí existe una personalización de la atención a la paciente. La paciente tiene mi número de WhatsApp, me puede llamar a cualquier momento. En países como esos, el sistema de salud refiere que la paciente es del centro de un equipo. Es decir, ahí la paciente va a un centro, va a un equipo, tiene una partera, tiene una enfermera, tiene alguien que le sigue la labor de parto y el médico está para en caso de complicaciones o asistir al parto. Entonces son muchos los factores que hay que valorar, que probablemente ahí pudiera estar la diferencia de que países como Estados Unidos, países europeos, tengan una tasa más baja de cesárea o una tasa más alta de partos vaginales. ¿Cuál es? Pero hay algo. Entonces eso estamos hablando de la conveniencia del médico. No del médico, de las Digo- facilidades que brinda el sistema sanitario de cada país. Digo yo, perdón, porque si son 3, se pueden coger sus vacaciones, se van un fin de semana, no pasa nada, pero ustedes, Correcto. o sea, no hay un especialista más esclavo de su profesión que un ginecobstetra. Yo lo comparaba en la pausa con los sacerdotes de antes también. Tienen que estar on call. A cualquier hora del día, no pueden beber de noche, no pueden salir, no pueden, porque no se sabe en qué momento se va a presentar un parto, cuántas horas va a durar, qué tipo de complicaciones, etcétera. Pero eso ha ido cambiando entonces por la comodidad del médico en República Dominicana, por la atención personalizada. Como dije, es multifactorial, pero no podemos dejar de fuera el punto económico. Si vamos a hablar del médico, Empecemos por los médicos. de sistema sanitario, de la diferencia de sistema de salud, hablemos del factor económico, por mencionarlo. Ok. No quiero circunscribirme a eso, porque dije que es multifactorial. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué cuesta los honorarios de un médico por la asistencia a un parto? ¿Pudiera costar cuánto? 5, 6 mil, 7, 10 mil dólares. En República Dominicana, una ARS paga 14 mil, 15 mil pesos por la atención a un parto. Entonces, Ya sea cesárea o ya no sea... no importa si sea cesárea o sea Es lo parto. mismo, cuesta igual. Es lo mismo, cuesta igual. La diferencia son algunos 1.000 o 2.000 pesos. Yo creía Entonces, que la cesárea era más costosa. Ese- Bueno, pero cuesta doctor, igual, usted entonces, sabe que en el el- sector privado las mujeres también pagan, o las familias también pagan el extra de honorarios a los ginecobstetras, Sí, pero- al perinatólogo, al personal que trabaje ahí en esa labor de parto. O sea, por encima de lo que pagan las ARS, y lo sabemos porque lo Mira, hemos pagado. Yo voy a pedirme un retraso, un poquitito. Si bien es cierto, mi maestro, el doctor Vinicio Calventi, nunca nos aceptó y nos fue tajante en eso, y la doctora estaba en ese grupo, que hiciésemos una división en el servicio, en el sector público y en el sector privado, que yo te está mencionando literalmente las ARS. Voy a hacer un pequeño comentario. Si hablamos del sector público, no hay esas situaciones que nosotros estamos analizando. ¿Por qué se ha subido la cesárea en el sector público a la cifra 40, 45? A nosotros nos exigían, por incluso necesidad, a que tuviésemos que mantenernos con un índice de cesárea bajo, porque nosotros no teníamos recursos y nosotros teníamos que fajarnos a asistir los partos. Y nosotros nos daban una cantidad de suero, de hilo, de analgésico y de todo, y a nosotros por necesidad. Y quiero felicitarles porque los hospitales han mejorado muy mucho en insumos, muy mucho. Entonces, ¿qué ha pasado en el sector privado? Es mi análisis. Los médicos hemos ido perdiendo pericia en lo que es el parto asistido. O sea, tú le preguntas a cualquiera de los muchachos nuevos, ¿usted sabe manejar un vacuum? No. ¿Usted sabe manejar un forceps? No. ¿Usted sabe asistir un gemelar y el segundo gemelar? Un parto precioso que a mí me enseñaron a usarlo. Yo lo voy a mencionar, Luisa. Tú me dijo un día, Mircía, ¿tú sabes qué es esto? Un forceps. Y le dijo, ¿tú sabes que es el único instrumento que usa el obstetra? Esto no lo sabe poner un ortopeda, ni un cirujano, ni un pediatra. Esto es exclusivo tuyo. Ven a ayudar. Uno menciona la palabra forceps y quizás dice No, forceps. las madres sufrimos Cuidado. Sin con embargo, ese es un instrumento que en manos con pericia es salvador. Y en manos- ¿Me equivoqué, doctora? Bien utilizado. Bien utilizado. Exacto, pero es riesgoso. No, sí, pero es un elemento que si tú tienes una cabeza de un muchacho ahí que están haciendo y la mujer no te empuja y tú sabes aplicar un forceps, tú ayudas a la madre y al feto. Entonces esas pericias, además de que la facilidad de los insumos, hoy por hoy, un gemelar, opérala. Este muchacho está sufriendo, opérala. Es más fácil, menos problema. Estoy equivocado, ustedes que son A ver. buenos de hospitales. ¿Eh? Lo que sucede en los partos gemelares,
también entra lo que es las demandas médicas. Ok. Y el consentimiento, de informado acuerdo y con- la orientación directamente a la paciente. Pero hablemos de Porque los lo mejor partos. que haya que hacer, ¿perdón? Hablemos más de los partos únicos, que los gemelares son Sí, menos pero comunes. pasa que el maestro ha hecho un señalamiento en cuanto a la Una asistencia de pregunta. parto, en cuanto a la asistencia de parto gemelar. No, pero el parto gemelar se maneja. Hay su protocolo, ¿cierto? Cierto. Y se han ido perdiendo. La pericia de los médicos Es- jóvenes se ha ido, ¿Se ha ido porque perdiendo se la ha ido pericia? perdiendo poco a poco. Sí, se ha ido perdiendo, además, eso es real. además de la facilidad que tú tienes, más insumos, mejores recursos, los hospitales han mejorado. Y tú, para no verte, ¿verdad? Opérenla, es más fácil. Hay dos parámetros en eso, que son el tiempo y otra el acceso a tecnología, lo que te dice. Sí, igual que en la ginecología, igual en la obstetricia, igual en cualquier ámbito de la salud. Si los profesores ya por biología van saliendo, hay técnicas que se van perdiendo. El protocolo lo dice, y el protocolo dice también cuándo se usa el parto instrumentado. Y ya en ese tiempo, que es un protocolo de 2020 que ya está para revisión, se decía que se debe incentivar y buscar las personas, pero tenemos, doctor Misiade, que saber que ya la mayoría de los profesores de las escuelas de residencia que hacían parto instrumentado con fuerza ya no están en el servicio. Entonces, Jotin, que es experto en simulación, puede saber que hay cosas que tú lo puedes llevar al simulador, pero hay otras cosas que tú tienes que verlo luego de la práctica en vivo. Yo voy a hacer una pregunta antes de que Jotin desarrolle ahí. ¿Es más riesgoso el parto natural que la cesárea? Depende. Bueno, No, se no, toca hablar- no, se no, habla desde el no, punto de vista de no. salud En pública. sentido general, Para el con recién sentido nacido general, sí, para con el la recién respuesta nacido mía sí se va- es más riesgoso la cesárea. De acuerdo. Y yo creo Entonces, la el parto pediatra. vaginal es Exacto. menos riesgoso. Claro. Menos riesgoso. El parto vaginal tiene menos morbilidad de que Claro, Uno por uno, claro, uno por es uno. menos riesgoso. Uno por uno, A ver, que a si ver. no, vamos a ver. La doctora, La doctora. Y para la madre también. Yo creo que nosotros tenemos un problema de educación serio en nuestro pero país. no se escuchó porque estaban hablando todos juntos. ¿Es más riesgoso la cesárea? Claro, para el recién Uy. nacido es mucho más riesgo que nazca por cesárea que nazca por parto vaginal. ¿Por qué, doctora? Y eso es muy importante que las mamás tengan conciencia sobre lo que voy a decir, sobre todo porque les gusta mucho, está muy de moda que le hagan el parto cuando el esposo cumple años o Ay, elegir o fechas específicas. elegir fechas especiales Oh, cuando sí. tienen menos de 38 semanas de edad gestacional. Y ojo, mire, se estima que un 5 a un 10% de los recién nacidos por cesárea pueden presentar problemas respiratorios que pueden ir desde leves a moderados y formas severas de hipertensión pulmonar que se produce porque hay una falla en la transición que se da de la circulación fetal al paso de la circulación neonatal. O sea, ya el bebé no depende de la placenta, depende de sus pulmones para respirar. Entonces, durante el mecanismo de trabajo de parto, se producen una serie de sucesos fisiológicos que van a ayudar a que esa transición se dé. Ojo, la hipertensión pulmonar del recién nacido. En nuestro país, en los mejores centros, 20-40% de estos niños fallecen. Y los niños que nacen por cesárea, sobre todo 37 semanas, ojo, que se la hacen porque quieren que se la hagan ese día para que le coincida con el cumpleaños del esposo, eso lo veo frecuentemente. Esos niños pueden hacer hipertensión pulmonar. Pero ahí en ese caso, Malena, Y pueden escúchame, fallecer. el problema no es la cesárea, el problema es la edad gestacional en la que Exacto. se... No, Una mala independientemente, hay otros mecanismos que también pueden hacer. Un niño que no hizo trabajo de parto, tú lo sabes, puede hacer una taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Qué es eso? No, Ok, es como lo que se llama pulmón húmedo del recién nacido. Durante el mecanismo del trabajo de parto, cuando se comprime el tórax del niño, hay expulsión de líquido de los Exacto. alvéolos. Otra cosa, Que no pasa en la la cesárea. producción de surfactante aumenta durante el mecanismo de trabajo de parto y el surfactante es muy importante para mantener el alvéolo abierto y que no se colapse. También está muy disminuido cuando es parto por cesárea y eso también también conlleva más problemas respiratorios. Entonces hay más riesgo si el bebé nace por cesárea, pero para la madre, Depende. Con mi respuesta, cuando a mí me invitaron, el doctor Ina como mi papá, Sí, voy a hablar de eso. yo dije, no, cada quien tiene una opinión diferente. Pero con mi respuesta se va a desarrollar un debate. En un parto vaginal hay más riesgo para la madre que en una cesárea. Y lo podemos discutirlo de cualquier forma, a mi entender. ¿Cuál es mi intención de participar en esta mesa?
que se desatanice la cesárea. Porque hoy en día, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo se está satanizando la cesárea. Hoy hay madres que se sienten más madres porque dieron a luz vía vaginal que aquella que tuvo una cesárea. La cesárea es un procedimiento que tiene indicaciones, de ahí si no podemos salir. Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. No es que porque me da la gana de que mi hijo cumpla años el mismo día que yo quiero una cesárea a las 36 semanas. O porque el médico dice, vamos a... Claro. Ahora, si nos vamos a los riesgos. El riesgo en una paciente por cesárea, saliéndonos del tiempo de recuperación, pudiera ser que un evento anestésico, pueda ser un tromboembolismo o una embolia, porque la paciente hizo una reacción a la anestesia. Yo no estoy de acuerdo contigo. No, pero es mi opinión. Bueno, vamos a debatir. Lo va a expresar. Ahora, vamos a esperar que él termine y usted va entonces a responder. El riesgo de infección, porque es un procedimiento quirúrgico. Ahora bien, hoy en día, en República Dominicana, yo creo que se cuenta con salas de cirugía, con todos los estándares que evitan una infección. Tenemos antibióticos para las infecciones. Ahora, ¿es más costoso el gasto? Sí. Pero en un parto vaginal yo tengo riesgo de desgarro, de estallido vaginal, de hemorragia postparto, de retención de hombro recién nacido, de retención de placenta, de desgarro cervical. Tengo riesgo de lesión del plexo braquial del bebé. Tengo riesgo de que a la paciente pudiera hacerme una retención de hombro. O sea, son muchos los riesgos. Si nos vamos al riesgo de la madre. Y hablando objetivamente. Ya le dio miedo a una mujer que está a punto de parir, ya está diciendo, tiene sus indicaciones, La cesárea es un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo... Pero tiene sus indicaciones que se vuelan, o sea... pero que la indicación no puede ser que el médico se va de vacaciones y entonces vamos a programar la cesárea antes. Porque el médico se va de vacaciones. O sea, esa no puede ser la indicación. Eso es diferente. Eso no es una indicación. Ok, pero eso se usa hoy. Yo tengo una opinión sobre esa cosa. Sobre ese caso. Okay. Miren, yo creo que tanto el parto normal y la cesárea tienen sus indicaciones. Tiene sus indicaciones y lo que hay que adherirse a los protocolos. Y sobre todo, vamos a ver lo que es lo principal y lo primordial, que son los chequeos prenatales en este paciente, para saber qué mortalidad puede desarrollar esa paciente y que puede terminar en una complicación. Pero tanto el parto como el parto vaginal como la cesárea tienen sus complicaciones y sus causas. Solamente tenemos que hacer una medicina preventiva, comunicativa y sobre todo hacer una medicina multifactorial, donde converjan todos los Doctor, eso suena muy bonito. Yo no puedo permitir que Yotin plantee eso así. Yo te acepto, Yotin, porque que toda la literatura evidencia que un procedimiento natural, como es el parto vía vaginal, que es un procedimiento, como usamos nosotros, fisiológico, en comparación con una cesárea, te voy a aceptar. En el año 2006 yo le mandé a María Cela un artículo que escribí que se titula Adiós al parto vaginal. Y yo me ubiqué, yo soy nieto de un médico, hijo de un ginecólogo. Y yo me imagino que en esa época que lo escribí, tomar una decisión de desembarazar a una mujer por cesárea, le estoy hablando de 1900, 1800, que era decidir quién se moría. La vida o la muerte. Sí, no era así, era decir, bueno, ya el bebé se murió, lamentablemente, porque valoraban, y la novela lo decían, doctor, sálvemela. Y se hacía una cesárea sin hilo, sin anestesia, en una mesa, con el médico vestido con una mata blanca, a Dios que reparta suerte. Yo te acepto todo lo que tú planteaste y da la impresión de que todas esas mejoras en la técnica quirúrgica te hacen pensar que la cesárea es más segura que un parto, pero no es así. Tú planteaste lo más negativo del parto. Ahora, como dice nuestro presidente, si tú haces unos buenos chequeos prenatales y tú tienes un feto grande, tú sabes que tú tienes un riesgo de una distocia de hombro, es verdad. Si tú la sabes manejar, tú resuelves el problema. Y yo te acepto, y soy partero, que el parto siempre te tiene una última carta boca abajo. Te lo acepto. Te lo acepto. Que puede surgir. Que puede surgir en cualquier momento. Pero ¿qué porcentaje te da eso, Yotin? Un 5%. Pero además, si eso surge, yo pregunto. Y si eso surge, entonces tienes que estar preparado. No, tú tienes que prepararte para saberlo resolver. Pero, tú tienes que saber manejar una distocia de hombro. Por ejemplo, tú tienes que tener un anestesiólogo para tú reparar bien un desgarro. Doctor, la primera cesárea mía, que fue mi tercera hija, venía
con 2 vueltas del cordón. Y Eso no había es una manera. indicación de cesárea, discúlpeme, eso no es una indicación de cesárea. Yo tengo pacientes que llegaron con 38 semanas que la fijaron para el otro día por una cesárea francesa y entraron mire, a un coso y me dijeron, pero en Francia a nadie por una circular se le hace una cesárea. ¿Qué hay que hacer? Tenía un monitor puesto ahí y como dice Jotin, tú sentado al lado como un R1, Correcto. oyendo tu corazoncito Totalmente. O si no, y cuando si te no tocó. pestaña. Yo venía de nalga, por ejemplo, por poner otro ejemplo, porque y la doctora María Sanabia me dio la vuelta y me sacó natural. Eso se llama parto asistido. Una inversión interna. inversión. le Eso hicieron. se llama. Pero yo no hay un sabía que eso punto, era posible. varios han mencionado los protocolos. La pregunta. Los protocolos. En 2020, el protocolo de actuación para reducir las cesáreas, que usted decía ahorita que hay que revisarlo, ¿se cumple con los protocolos? Obvio que Las no. cesáreas que se están haciendo son las que médicamente son necesarias. Ustedes en salud pública que dan seguimiento a este protocolo. ¿Y cuáles son las cosas que ustedes dicen que deben revisarse ¿Y de ese quién protocolo? fiscaliza esos protocolos? Cuando regresemos de la pausa y todas sus preguntas y nuestras preguntas, que todavía nos quedan muchas. Ya volvemos. Siempre habrá nuevos proyectos. En Innovacentro, resuelves todo. Estás viendo Color Visión. Este martes, en Es Temprano Todavía con Hochi, nos visita el Sensei, Ariel Santana. Y recibimos al jefe del momento, Juan Roberto Musa. No te lo pierdas. Es Temprano Todavía con Hochi. 9 de la noche, por Color Visión. No compartas por correo electrónico tu contraseña, tu código de seguridad o token, tu número de cuenta o de tarjeta o cualquier otra información sensible. Este consejo es parte de las pistas de seguridad que te brinda el Banco Popular Dominicano para tu tranquilidad. Atención, cuidado con el patatús. Con precios tan, pero tan bajos que sentirás sus efectos. Son 15 días con miles de ofertas. Del Patatús, Jumbo, lo máximo. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Estás viendo Color Visión. Detrás de cada corte hay un gran equipo. En Supermercados Nacional nuestras carnes reciben una dedicación especial. Día a día nuestra gente cuida cada detalle, cumpliendo con todos los procedimientos que nos diferencian. María, Newton, Joan y muchos otros maestros carniceros dedican su pasión a la selección de los mejores cortes, entregando siempre la calidad que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Siga disfrutando. Con Wingo conoces Colombia al mejor precio. Vuela directo a Bogotá o Medellín desde $100 por trayecto. Escápate en una aerolínea con respaldo de Copa Holdings.
Con lo que ahorras, viajas más y disfrutas más en tu destino. Compra ya en wingo.com. Wingo, ¿cómo quieres volar? Aplican condiciones. Hay 100 sillas disponibles. Siga disfrutando de este programa gracias a una programación imparable. Muy buenas tardes, Colma. Gracias por hacernos el honor de sintonizar este canal. Variedad para toda la familia. En vivo desde la tierra del merengue. Tú también estás en mi mente todo el tiempo, Lucas. Aquí estamos como siempre. Los mejores talentos. Gracias por el placer de la sintonía, siempre haciendo contenido de calidad, especialmente para usted. Color Visión, preferida de todos los dominicanos. Siempre lo mejor. Comentarios de nuestro público antes de responder y seguir con el debate. Madelaine Díaz dice, un negociazo a las cesáreas en detrimento de la salud de la mujer. Ay, doctor, lo que están diciendo. Mari García del R. Mi hija le hicieron una cesárea en mayo y el doctor le cobró 30,000 pesos de honorarios. Ah, lo que yo decía, por encima de lo que cobran la ley, de lo que el doctor pagan más. ¿Cuánto cobran, doctor? ¿Cuánto se cobra por una cesárea? Los médicos. Si fue a nivel privado, le cobró poco. Lo que cuesta, te están entregando una vida sana y salva. Eso no tiene precio. Ok. Aide 2528. Los médicos son cómodos y planifican las cesáreas. A veces es necesario, pero para llegar a que usted va a hacerse una cirugía, aunque uno llegue primero, den prioridad a la cesárea planificada y siempre son muchas. Alejandrina 1324 dice, buenas noches, la cesárea es tan molesta o más que un parto natural. A mí me hicieron una cesárea, ya que mi niño tenía el cordón umbilical doble en el cuello, igual que yo. Y la verdad que eso hace 5 años y los dolores que siento en mi espalda baja es súper incómodo. Todo depende de la cicatrización de una mujer, pero yo no soy la misma después de mi cesárea. Miriam P. Guzmán, buenas noches. Tuve mi primera con cesárea en el Hospital Cabral Ibáez. Tuve mi segundo hijo parto natural, gracias a Dios. Epa, Ramona Cruz. Ahí hay un ejemplo. Un comentario. Hablamos de índice y ustedes comenzaron hablando de índice. Entonces un pueblo que tiene un 1% de cesárea es una estrella en parto vaginal. Podemos sacar esa conclusión. ¿Cómo se llama esta chica, la que está en...? Diana. Canadá. Dijo que las estadísticas de Europa son 18, ¿fue que dijo? 21. 21. 27 creo que entonces Diana, el pueblo que tiene un 1% de cesárea son ¿Qué excelentes. pueblo es ese? Haití. No, porque... Haití. No. Entonces Haití tiene un 1% de cesárea. Perdóname, ¿tú sabes cuál es la mortalidad materna de Haití? Correcto. 400 por cada 100,000. Claro, tú cruzas y cuando te dicen, no, las mujeres haitianas van a República Dominicana porque nosotros no hacemos cesárea. No, porque no tienen condiciones para asistir los partos. No, pero la recomendación en ese sentido de la Organización Mundial de la Salud era entre 10 y 15%, porque esos son los partos que se estiman que pueden ser de alto riesgo o dar problemas. Es que un día un 15% de las mujeres tienen que parir por cesárea. Sí, pero hay algo. Esas mismas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud nos dice a nosotros que a nivel mundial va en aumento y ellos hablan de un 21% y van más lejos y la están proyectando para el 30 en un 28 o un 29%. O sea que la cesárea tiene sus indicaciones. Óyeme, lo que hay que que son muchas. Pero Nairobi dejó una pregunta que usted tenía que responder. Sí, y quiero aprovechar los comentarios que nosotros debemos de mutar de hacer una atención a la salud concentrada en el personal de la salud y concentrarnos en la mujer, en el sujeto que busca la atención. Muchas veces es bueno escuchar esos comentarios para nosotros sentir la opinión de. Porque al momento de la de alta y al momento de los puntos, quizás muchas pacientes tienen un apego a la práctica privada y vuelven a sus controles ginecológicos. Otras lo vieron que ya terminó su relación con el médico y se queda con esas palabras. Entonces, cuando se hacen revisiones, estuve haciendo una revisión multicéntrica en el Journal de Partería de Inglaterra, y la mayoría de los estudios eran cualitativos, era sobre esos grupos de pares, esos grupos focales, diciendo cómo la mujer. Entonces, una de las acciones que se está llevando a cabo, que el doctor Nina es uno de los pioneros, lo que es trato materno respetuoso.
que cuando muchas pacientes se sienten solas en una sala de parto, en una labor de parto, se siente el médico solo impotente cuando tiene que llevar una labor de parto, que sí, yo estoy de acuerdo, que no lo paga la Seguridad Social, ni lo paga el paciente. Porque se cree que asistir a un parto es llegar y estoy aquí y aparo el niño. Las ARS piensan que ese es el trabajo. Es un trabajo de parto que hace la mujer, pero que el médico está presente. Debería ser... Y debe estar acompañada la mujer, debería estar comiendo. Deberían aumentar las ARS, lo que le pagan a los médicos las ARS deberían de financiar, facturar el trabajo, porque cuando usted tiene un empleado trabajando 1 hora, no le cobra lo mismo que si trabaja 7 horas. O 10, que es lo que... O 8 o 10. Entonces, eso en un momento de la CISARRIR se tiene que poner como un tema de discusión. La pregunta que dejamos, perdón, en el aire, hablábamos del protocolo que existe, donde deben estar las indicaciones de cuándo debe ser cesárea y cuándo no. ¿Quién fiscaliza este protocolo? ¿Se está cumpliendo o no con ese protocolo? La palabra fiscalizar no es lo más... Bueno, vamos a decir que le da seguimiento y audita ese protocolo para que sea más cómodo. El Ministerio de Salud Pública es el responsable. El protocolo establece el accionar de los profesionales de salud, tanto de enfermería, tanto de médicos, en lo que es la atención al nacimiento. En este caso, la cesárea habla de la clasificación que hay por grupos de pares, habla sobre las indicaciones, menciona también, ahorita mencionamos, menciona también el parto post cesárea, cuando tiene una cesárea. Se quiso, ese grupo de expertos en ese momento, ver las alternativas y las acciones. Manda el protocolo a formar comité hospitalario para la vigilancia de la cesárea y hay luego también unos lineamientos donde dice esos lineamientos que en la institución pública el Servicio Nacional de Salud tiene que tener unos comités compuesto por el director del hospital, el director médico, el jefe de obstetricia, el jefe de peritología o un representante. Doctor, pero a pesar de todo eso, 49% es mucho en el sector público. Significa que no se está cumpliendo. Y ustedes deben saber, por ejemplo, un médico que lo que tiene como récord es el 90% de sus partos con cesárea, el problema es el médico. Porque las pacientes lo que hacen es creerle a los médicos, nos ponemos en sus manos, queremos la salud de nuestra criatura. Entonces, si el médico me dice, te conviene una cesárea, yo voy a decirlo, aunque hay gente que se educa y dice, no doctor, yo quiero un parto natural. Pero el doctor Lina hablaba de algo porque estamos yendo al momento final del nacimiento, que si es parto, si es cesárea. Nos estamos olvidando de los 9 meses de conversación donde la paciente y el médico tienen esa relación para hablar de eso, para hablar de planificación, para hablar de su sexualidad, de su alimentación. Pero no se está cumpliendo, quiero decir lo que ella preguntaba, no se están cumpliendo esos protocolos. Voy a los protocolos. Los protocolos están, se deben formar los comités, se tiene que dar esas discusiones, tanto en los centros privados, que ya sí es nuestros representantes locales de salud pública, son las direcciones provinciales. ¿Están formados los comités? Hay muy pocos. En hospitales de enseñanza sí. Se forman, se reúnen, analizan la situación y por eso en la parte del Servicio Nacional de Salud no ha habido un aumento en cuanto a la tasa de cesárea. No ha ido a la subida. Me queda poco tiempo y yo no quiero que el doctor tiene una desesperación. Mira, la otra cara de la moneda, el sector de las clínicas privadas y las ARS. Mira, una de las cosas que nosotros más nos señalan es que ganamos más. Mira, esto es la tarifa, pásasela para que ella vea. Donde hay tarifa, ahí hay tarifa, yo no sé lo que está escrito para que se la traje como la jara. Así. Asistencia al parto, sí, pero... y dice expulsivo. ¿Tú sabes lo que quiere decir expulsivo? Que lo que decía Yotin, que esas 20 horas que usted tuvo, que alguien la vigiló, que alguien la cuidó. Que no la abandonó. Que y no la abandonó. Su cerebro, estuvo vigilando cómo se comportó ese feto y cómo estaba María Cela, dilataba, no dilataba.
no está escrita ahí. Fíjense que abajo le marqué la cesárea, No lo más considero. barata. Entonces, ¿qué se cubre? El expulsivo, que es los 40. La cesárea son 15.120, el expulsivo 17.280. O sea, que incluso un poquito más caro el parto que la cesárea, para que desmitifiquemos. A los médicos les conviene más la cesárea No. porque además puede planificar muchas más. Claro, eso hacer por un varios lado. días. Eso por un lado. Por otro lado, déjame decirte una cosa. Definitivamente hay un problema de carácter financiero en el asunto. O sea, que eso lo señaló Jotin, o sea, si tú pasas un día entero vigilando y con las características de nosotros, que usted quiere su médico, que no puede salir, Exacto. que para lograr real y efectivamente un parto hay que tener una cosa, paciencia del médico, porque tú no sabes cuánto y cuándo te va a levantar, a la 1, a la 3, a la 10, a pasar 12, 14. En Estados Unidos, mi primer parto, los 3 que formaban el equipo, los 3 me atendieron. Uno durante el proceso del embarazo, uno cuando hubo amenaza de parto y uno al final. El tercero que yo ni había visto en mi vida fue el que me vino a parir. Equiparemos ese Mira la mismo- diferencia. Ese mismo sistema. Exacto. Imaginémonos que nosotros somos 3 miembros de un equipo. 4. Y 4 miembros de un equipo. Y ella Él la va a recibir, él le sigue la labor, yo el expulsivo y el doctor Lina al final le sigue. Yo tomo el parto. primer turno. 15,000 pesos para los 4. Entonces, Lo dividen entre los 4. Es que no, Ahora, exacto. ahora, no se puede ahora, hacer María ese Cela, equipo. mencionó la doctora Taína la amenaza o el peligro de procesos respiratorios que pueden desarrollar los recién nacidos. Pero estuve leyendo, doctora, y díganos si eso es verdad, que los niños que nacen por cesárea también tienen más probabilidades de desarrollar diabetes y sobrepeso. ¿Eso es así? ¿Y asma? Sí, hay algunos estudios que dicen que sí. El problema es el siguiente. El sistema inmune del niño los estudios lo dicen, sí se altera en el proceso de cesárea. ¿Por qué? Existe lo que se llama microbiota intestinal, que son gérmenes, son microorganismos que no son patógenos, son benéficos, como los lactobacilos que están en el canal vaginal, y que es importante el contacto del bebé con esta microbiota materna, y esto va a fomentar el desarrollo del microbioma intestinal del recién nacido. Del bebé. Y esto es sumamente importante para fortalecer el sistema inmune. Entonces, inclusive niños que nacen por cesárea y que posteriormente tuvieron ingresado en las unidades de cuidado intensivo con antibiótico mucho tiempo, ya tienen 2 condiciones de riesgo, inclusive para un futuro desarrollar leucemia, por el mismo tema que ella mencionaba. Y también la lactancia materna. Eso iba a preguntar. El negocio de la lactancia. Esa oxitocina que se libera durante el proceso de trabajo de parto es muy importante para la producción inicial de leche. Además de que la mamá que está con cesárea tiene una anestesia, tiene dolor, el apego es más difícil. Por lo general, con la mamá parto vaginal hacemos el apego inmediatamente. Sí. Si es en centros privados, el bebé se lo llevan a otra sala porque la mamá tiene dolor, está mal, y a veces el proceso y el enganche es más difícil para iniciar lactancia materna. Exacto. Además, en un parto natural está la epidural. A la hora de la hora, ya al final, la epidural te ahorra mucho sufrimiento. Ya se pare sin dolor. Ya se pare sin dolor. Bueno, está la labor de parto que siempre implica dolor. Eliana, de que ya se pare sin dolor. ¿Cómo se nota que es un hombre? Yo quiero para cerrar el programa 1 minuto cada uno. 1 minuto cada uno porque nos quedan, 2 minutos. No 1 minuto, 30 segundos cada uno. Jotin. Sí, no, mira, siempre se ha hablado del 10-15%, que es lo que recomienda la OMS dentro de las indicaciones justificadas de cesárea de por sí. La cesárea tiene indicaciones absolutas, relativas. Absoluta es que no hay forma de que se produzca el nacimiento que no sea por una cesárea. Imaginémonos una placenta previa, que es cuando la placenta ocluye el canal cervical y no hay forma de que el bebé. Y hay otras que son relativas, donde se toma en cuenta qué es más beneficioso para la madre y para el bebé. Ese 10-15%, no hay 10 países que lo cumplen a nivel mundial. Países de África subsahariana, Haití, donde no tienen condiciones, es parto o parto, independientemente de... ¿Qué porcentaje para usted sería lo normal entre parto vaginal y cesárea en cualquier país del mundo? Es que hablar de un porcentaje va a depender mucho de la indicación, porque ¿qué nos dice la OMS? Lo recomendable es de un día a un 15, pero no dejen de hacer una cesárea por bajar tasa.
Es decir, si tú necesitas una cesárea, hazla, justifícala. Si la necesitas. Es el punto, claro. Lo más natural es el parto. Lo natural es que vayamos a Santiago a pie porque nos sirve de ejercicio. Pero cogemos una guagua, cogemos un transporte para evitarnos todo eso. Entonces, hay indicaciones. Lo ideal sería el parto vaginal. ¿Usted no cree que el parto vaginal a la larga va a ir desapareciendo y siendo sustituido por la cesárea? No creo, no lo creo. Seguirá siendo el mismo porcentaje. Yo lo que entiendo es que la cesárea es importante siempre y cuando se indique en el momento ideal y estemos adosados, estemos adheridos a los protocolos. Y que, por ejemplo, en Dominicana se habla de 49, 58, el índice de cesárea. Pero tenemos que tomar en cuenta, por lo menos yo no lo he visto, dónde está la diferencia entre si es una cesárea primaria o es una cesárea secundaria. Que no secundaria o terciaria, que también se ha demostrado que se puede después de... ¿Cuánto tiempo después de una cesárea podrías? Yo quiero dejar algo a los médicos y a las pacientes. Toda aquella mujer que haya sido objeto de una cesárea y vuelve a embarazarse, por favor, que acuda temprano a un diagnóstico temprano de dónde se identifique, dónde está el embarazo ubicado y dónde se insertó la placenta. Porque con el índice de cesárea que nosotros tenemos, los sangramientos en segundos y terceros embarazos con cesárea previa van a aumentar. Terminé. Oh, wow. Para concluir, pero 2 segundos, dos segundos, que me están matando allá arriba. La cesárea no es inocua, el parto tampoco lo es, pero es natural. La mujer tiene que ser la protagonista en esa toma de decisiones. Tiene que estar acompañada. Tampoco la cesárea se puede, hay que desmitificarla también. No, una mujer no es más mujer o más madre. E incluso nosotros no evaluábamos la calidad de la cesárea, ya lo estamos haciendo para monitorear, porque estamos observando el parto porque queríamos darle la espalda a lo que no queríamos. No somos mejores madres o peores madres porque permitimos una cesárea o un parto vaginal. Para cerrar. Yo creo que tenemos que seguir educando, mejorar la educación de los médicos obstetras que están en formación, también de los médicos neonatólogos, y tenemos que acompañar a la madre. Y jugamos un rol importantísimo en la educación de nuestra paciente. Como decía María Cela, por lo general, ellas asumen lo que su médico le dice. Entonces tenemos que seguir educando. Que no sea satanizar la cesárea, sino estimular el parto. Claro. Muchísimas gracias. Estimular el parto, esa es la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, pero no se imaginan qué interesante ha sido esta mesa para todas nosotras y todos los demás miembros de la familia. Hay gente que todavía no ha dado a luz, que ha estado muy atento a lo que se ha dicho aquí. Gracias y a ustedes. Beso grande. Diana, por allá.